Hablar de deportes en la noche siempre cae bien. Capital Deportes, con Alan Díez y Juan Luis Morales. Muy bien, aquí estamos en Capital Deportes y va a ser muy grato conversar. Nos vamos a ir hasta el Cusco, Juan Luis, para conversar con el profesor Carlos Ramaciotti, técnico del Cusco Fútbol Club, para que nos cuente de... ¿Cómo? Del profesor. Yo pensé que iba a hablar del cantante. No, el profesor. Ya estaba entonando la canción. Es la cosa más evidente. Bueno, esa canción es del tío Sexo cuando está bañándose. Muy bien, estamos en contacto telefónico con el profesor Carlos Ramaciotti y nos vamos hasta el Cusco. Profe Carlos, ¿cómo le va? Un abrazo fuerte, bienvenido a Capital Deportes. Buenas noches, estoy con Juan Luis Morales, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alan? Un gusto, un saludo para Morales también, ahí que canta bastante bien. Y bueno, un saludo para toda la audiencia. A ver, profe, ¿cómo están los trabajos del equipo? Sé que todo va por Zoom, pero ¿cómo están los trabajos? Cuéntenle un poquito a los oyentes de Capital. Bueno, mira, nosotros no paramos ni un día. Habíamos citado justo habíamos ganado a Vallejos y nos tocaba jugar contra, en el próximo partido que se suspendió todo. Entonces, tuvimos que agarrar y cambiar lo que habíamos planificado y, respetar lo que pidió el presidente ese lunes. Y de ahí en más, coordinar bien. Nosotros con un chico que hay en el club, hicimos todos los ejercicios que se pueden hacer, que vos te imaginás, y seguimos haciendo, todos los días grabamos y le mandamos a los jugadores. Los jugadores tienen 2 turnos para hacer eso, entonces ellos se graban, la señora se entretiene un rato, algunos los hijos, algún primo, lo que sea, hermano, y lo graban mientras ellos trabajan y nos mandan el material a la noche. Nosotros revisamos, corregimos y cambiamos el trabajo al otro día, le damos... Sí. A ver, está el profe Carlos Ramaciotti, estaba... A ver, vamos a retablar la comunicación, ¿no? Sí, estaba justo el profesor Carlos Ramaciotti para que nos cuente detalles de cómo se viene haciendo las cosas en el Cusco Fútbol Club, ¿no? Nos contaba de los turnos, de los dobles turnos, ¿no? De los dobles turnos, así que vamos a intentar... Exactamente, con grabación. A ver, mientras retoman la llamada, la información de Farfán, que tiene nuevo entrenador en la Junta de Directores de Lokomotiv de Moscú, campeón hace 2 años, destituyeron a Yuri Semín, con quien salieron campeones, que tuvieron una larga campaña en diferentes fases, y ahora el nuevo técnico es Marko Nikolic, serbio de nacimiento. Me parece que lo tenemos. Profe, se cortó la llamada, ahora creo que sí lo tenemos, ¿no? Sí, está perfecto. Estaba explicándote que le mandamos el material todos los días. Los jugadores se filman y nos devuelven el material a la noche. A la noche nosotros controlamos todo y al otro día volvemos a mandarle. Y eso nos vamos pasando entre nosotros y el ejemplo lo está haciendo un chico acá que no tiene nada que ver con el club, que es quien hace todos los ejercicios y después cada uno de los jugadores lo mejora y eso es lo que después uno va juntando material para darle a los demás, ¿no? Juan Luis. Sí, profe, bienvenido a Capital Deportes. Esta semana hemos conversado con un par de técnicos porque es importante, porque es un momento en realidad que no ha vivido nadie, ¿no? Una pandemia no la ha vivido ni usted, ni Alan, ni yo mismo. Entonces, más allá del trabajo físico, ¿cómo es el trabajo o mental, no? Porque es una situación excepcional en lo que se vive hoy por hoy en el Perú y en el mundo. ¿Cómo estar cerca de los jugadores? Porque hay una tendencia a pensar lo peor a veces entre la población, a nivel mental estar encerrados, etcétera, ¿no? Sí, además es distinto alguien que tiene algún patio al aire libre a alguien que tiene que hacerlo en un garaje o tiene que hacerlo en una cochera o tiene que hacerlo en una habitación o en un lugar reducido.
es muy distinta, las características son totalmente diferentes, pero está bien lo que ustedes dicen está bien, esto no tiene un precedente, esto nadie puede hablar de experiencia ni nada, ni que está acertado ni que está equivocado. Esto lo vamos a ver después cuando comience el campeonato, quién es el que... Pero... Profe, sigue ahí, ¿no? A ver, tenemos un problema con el profesor Carlos Ramaciotti. Que se encuentra en el Cusco, ¿no? Sí, se encuentra en el Cusco. Vamos a intentar nuevamente ubicarlo para poder conversar con el profe de este momento de los clubes, ¿no? De los clubes peruanos que hoy están paralizados por esta pandemia y lo único que están haciendo es trabajar, digamos, en casa, mi estimado Juan Luis. Sí, no, y la pregunta viene, Alan, porque más allá del tema físico, que obviamente es primordial en el trabajo de un jugador, viven de eso, literalmente, ¿no? El trabajo mental es fundamental, sobre todo en este tipo de situaciones, en una pandemia y crisis como la que estamos viviendo en estos momentos, es muy, muy complicado, ¿no? Entonces el manejo del cuerpo técnico, del entrenador en este caso, debe ser fundamental. Y la curiosidad pasa porque no lo tiene cerca. Que es verdad, lo puedes tener con los nuevos mecanismos, con las redes sociales, con los nuevos software para comunicarte, etcétera, pero es el manejo mental debe ser muy, muy complicado y es importante saber cómo lo puede manejar con ellos. A ver, ahí está nuevamente el profe. La señal no es muy buena, ahora creo que sí ha mejorado. Me dice el profe. A ver, profe, ¿y usted cómo la está pasando? Porque los técnicos, no sé, Gregorio Pérez, el profe Ameli, se fueron hacia Rosario, hacia Uruguay. ¿Usted se quedó en el Cusco, profe? Sí, nosotros somos padres presentes. Es decir, si vos querés dar ejemplo, tenés que quedarte. Aceptamos la condición del club en cuanto también a entender la situación que vive el club y bueno, estamos todos de acuerdo en todo. Es decir, acá nadie toma una determinación sin consultar y bueno, creo que vamos por buen camino llevando esto que en algún lugar puede ser desastroso lo que pase. Y acá nosotros, bueno, en realidad con tristeza porque vemos por televisión que en algunos lugares no quieren hacer caso y están dándole ventaja al coronavirus, que es el delantero más peligroso que hay en el mundo hoy. El más letal. Sí, profe, y estamos hablando, antes de cortar un poquito la comunicación, sobre el tema mental, que obviamente ustedes están acompañando a los jugadores de la mejor manera. ¿A algunos jugadores les está costando mucho esta etapa de la cuarentena en el sentido mental? ¿O han respondido de la mejor manera? No, cuesta mucho porque también están con su familia, cuesta mucho por los hijos que están encerrados, cuesta mucho porque nadie sabe cómo continúa esto. El problema es los miedos, lo tenemos todos, pero ¿viste? Cuando vos tenés un horizonte o un futuro, pero acá todo depende no solamente de ustedes o de nosotros, sino de todo el mundo. Es lo que algunos tienen que entender. Algunos actúan como si fueran dueños de la vida. Y resulta que cualquier problema que exista en tu radio contagia a todo. Y cualquier problema que exista en el club nuestro contagian a todo. Entonces hay que tener conciencia y educación. Esto se llama educación, ¿no? Esto es la educación. Lo único que mejora esto es la educación. Sí, totalmente, de acuerdo. La educación es muy importante, profe. Ahora, a mí no me sorprende, pero sí me parece bien la respuesta cuando le pregunté sobre por qué no se fue a Argentina, ¿no? Nosotros somos padres presentes, nosotros tenemos que dar el ejemplo. Y usted conversó con el directivo del Cusco Fútbol Club para que usted se quede en donde está viviendo. Me parece que usted vive en el club, ¿no? Sí, no tuvimos el tiempo de buscar. Cuando llegamos, nosotros hay que acordarse acá que jugamos solamente un partido. Nosotros ganamos a Vallejo y después no llegamos siquiera a acomodar las cosas porque
nos pusimos a trabajar el día que llegamos, cambiamos un montón de cosas de las que creíamos que había que cambiar. Y bueno, nos dio resultado contra un gran equipo como el del Chemo del Solar, con un buen plantel y todo, ganamos, teníamos la motivación de seguir, de todo, pero bueno, acá se sabe lo que pasó, que por fuerza mayor hubo que parar el campeonato y no tuvimos tiempo de conseguir el lugar de donde vivir. Y en el club donde concentran los jugadores y todo lo demás, están las habitaciones que bueno, nos quedamos ahí y desde ahí tomamos para hacer todas las pruebas, todas las cosas, incluso funciona también un psicólogo y funciona también el tema del nutricionista para el tema de ellos tienen que poner una balanza y nosotros vemos cuántos kilos pesa y además tenemos que ver su heladera, porque muchas veces queremos enseñarle que tenés que comer cosas nutritivas, pero no irte de peso. Y acá esto está así. Cuando empecemos, los jugadores deben estar en el peso ideal, que es el que tomó el profe Rojas el primer día que llegamos. Entonces ese va a ser el peso con el que van a empezar a trabajar los jugadores. Si alguno está fuera de peso, va a tener que trabajar aparte hasta que se ponga como un boxeador en el peso que corresponde a su categoría, ¿no? Uh-huh. Profe, sí, ahora, ya para ir terminando y agradeciéndole gentilmente el contacto telefónico con nosotros, jugar todo en Lima, ¿qué le parece? No, la verdad que no te puede, de verdad te lo digo esto, no estoy escapándote a la pregunta ni nada, sabés que yo contesto todo lo que me pregunté. No sé qué es mejor, la verdad, porque como dijimos, no hay un precedente. Me parece que hoy el presidente Grau dijo que los lugares que no tienen infestados son Cusco y Arequipa. Creo que se puede armar un buen triángulo, ¿viste? Con lugares que sean seguros, ¿me entendés? Y bueno, y nos toque a todos lo mismo. Estos tipos lo van a determinar después. Es decir, por más que vos, Alan y yo nos pongamos a hablar, lo van a determinar ahí en la federación. Muy bien, Juan Luis, no sé si tienes una interrogante más para el profe. No, eso es todo, ¿no? Expectante, ¿no? Expectantes que pueda dar reinicio al torneo en el mes de agosto, pero obviamente coincido con el profe en el sentido, conversamos con Carlos Cáceres el otro día, ¿no? Arequipa y Cusco pareció en ese sentido, por lo menos la gente está cumpliendo los protocolos mucho más que en Lima, ¿no? Entonces es una cuestión para analizar también. Uh-huh. Sí. Sí, no, y tiene que ver con que hay hotelería, hay lugares para que funcione bien esto, ¿no? Donde vos traes al jugador a un lugar que no hay contagiado, ¿viste? Y eso es importante Correcto. Porque después vamos a estar jugando con eso, con la seguridad, cuando arranque esto, todo el mundo tiene que tener conciencia, porque no los jugadores y todo lo demás, no solamente cuando están entrenando y jugando, sino también en sus casas, con quienes se juntan, qué hacen, porque no es que esto ya está solucionado el problema, vamos a tener que jugar con el virus también entre la gente, Sí, pues. Profe, sí, le mando un abrazo. Un abrazo, profe. ¿Qué opinión tiene que vuelve la Bundesliga, el fútbol alemán, el fin de semana? Y es un ejemplo que del cual nos va a dejar un montón de cosas para tomar. Me parece que por eso te digo, hay lugares donde hay mucha educación y están preparados para respetarse, y hay lugares donde no, ¿viste? Ojalá que nosotros hagamos las cosas todas bien para que una vez que arranquemos no paremos más. Profe, un abrazo, que le vaya muy bien. Un abrazo, gracias profe. por estar con nosotros. No, Alan, tanto a vos como a tu amigo le mando un abrazo grande porque son gente de bien y porque siempre han estado. Aparte del fútbol, cuando estuve estos 2 meses que me fui de Huancayo, siempre estuvimos en contacto y todo. Te dejo un abrazo grande y un saludo a la audiencia. Gracias, profe. Mucha suerte, buenas noches.